A veces el alma clama y no encuentra respuesta. A veces el desierto no se convierte en jardín y la noche no trae el amanecer que se esperaba. Muchos han buscado a Dios en medio del dolor y han hallado solamente silencio. Muchos han tocado puertas que no se abrieron. Han suplicado con lágrimas que no obtuvieron consuelo. Y sin embargo, la Biblia no esconde esta realidad. Job, David, Jeremías, incluso Jesús en Getsemaní, todos experimentaron el silencio de Dios. Pero no fue un silencio vacío. Fue un silencio que probó, que refinó, que formó. Porque a veces Dios no habla para que tú escuches lo que hay dentro de ti. A veces Dios se oculta para que tú encuentres quién eres en medio de la oscuridad. Y lo que descubres en esos momentos no es debilidad, como pensabas, sino una fortaleza que nunca supiste que tenías. Una fe que no era un adorno, sino una raíz profunda. Una esperanza que no era ilusión, sino un ancla firme. Dios no siempre actúa como esperamos, no siempre calma la tormenta. A veces, decide caminar contigo dentro de ella. Y es allí donde aprendes que la fe no es evitar el dolor, sino atravesarlo sin perder el alma. Que la esperanza no es que las cosas cambien, sino que tú cambies mientras esperas. Que el amor de Dios no se mide por las bendiciones, sino por su presencia silenciosa cuando todo se desmorona. Porque el verdadero milagro no es que el fuego no te toque, sino que pases por él y salgas transformado, más sabio, más humilde, más humano, como el oro en el crisol, como el barro en manos del alfarero. Hay un propósito en el dolor que no se entiende al principio. Un diseño que solo se revela cuando miras atrás, no cuando estás en medio de la prueba. La Biblia está llena de hombres y mujeres que cayeron, lloraron, se quebraron, pero también se levantaron. También caminaron, también vencieron. No porque fueran fuertes, sino porque aprendieron a confiar. Porque entendieron que el Dios que guarda silencio también observa. Que el Dios que permite lágrimas también las cuenta. Que el Dios que no responde también sostiene. Y esa verdad, aunque invisible, cambia todo. Porque no necesitas entender todo para avanzar. Solo necesitas saber que no estás solo. Que cada paso que das, incluso cuando no sientes nada, está siendo guiado por una mano invisible. La superación no es escalar montañas, es resistir mientras las montañas te aplastan. Es seguir creyendo cuando todo en ti quiere rendirse. Es orar cuando tu voz apenas sale. Es amar cuando has sido herido. Es perdonar cuando te han traicionado. Es confiar cuando ya no quedan garantías. Porque cada acto de fe, por pequeño que sea, es una semilla plantada en lo eterno. Y aunque ahora no veas frutos, aunque todo parezca estéril, Dios no olvida lo que haces en lo oculto. Él ve, Él escucha, Él recuerda. Y en el tiempo señalado, hará florecer lo que sembraste con lágrimas. La historia de tu vida no termina en la página del dolor. Ese capítulo oscuro no define el final. Dios escribe con tinta, invisible, y muchas veces, las líneas más poderosas son las que no entendemos mientras las vivimos. Confía, aun si todo en ti grita lo contrario. Camina, aunque cada paso duela. Cree, aunque tu mente te diga que ya no vale la pena. Porque en esa perseverancia silenciosa, en ese amor que no se rinde, en esa fe que desafía el vacío, hay una gloria que se está gestando. No es visible aún, pero es real. Como la semilla bajo tierra. Como el amanecer que todavía no llega, pero vendrá. Porque Dios no ha terminado contigo. Y si aún estás respirando, aún hay propósito. Aún hay promesa. Aún hay esperanza. Y así como Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de liberar al pueblo, así como José fue vendido por sus hermanos antes de gobernar Egipto, así también tú puedes estar en una etapa que parece castigo, pero que en realidad es preparación. Nada en la vida de los que aman a Dios es desperdicio. Cada lágrima cuenta. Cada noche oscura tiene un amanecer reservado. Cada herida, cuando se entrega a Dios, puede transformarse en testimonio. Y eso es lo que te fortalece. No el hecho de evitar el sufrimiento, sino el poder de redimirlo. Jesús mismo fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. No vino a evitar el dolor del mundo, vino a atravesarlo. No prometió una vida sin pruebas, pero sí una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz no depende de las circunstancias,
Brota de una confianza profunda, de saber que aunque los vientos soplen y las olas golpeen, el barco no se hunde si Dios está dentro. La tormenta puede ser grande, pero Él es más grande. David escribió muchos salmos desde la desesperación, desde las cuevas, desde la persecución. No escribió desde palacios dorados, sino desde trincheras del alma. Y aún así, cada verso tenía una luz, porque en el valle de sombra también hay consuelo. Porque cuando todo parece perdido, también hay un bastón que te sostiene. Y esa es la lección del sufrimiento. Te enseña a ver a Dios donde antes no lo veías. Te enseña a valorar lo invisible. Te forma, te talla, te revela. No hay superación sin lucha. No hay victoria sin batalla. No hay gloria sin cruz. El proceso no es cómodo, pero es necesario. Y en cada paso que das, aunque no lo sientas, estás creciendo. Aunque no lo veas, estás siendo moldeado. Y aunque otros no lo noten, el cielo sí lo celebra. Porque cada vez que eliges creer en lugar de rendirte, hay una victoria en lo invisible. Cada vez que te levantas una vez más, estás dejando huellas que otros seguirán. Y eso también es evangelio. Eso también es luz. Dios no busca perfección, busca entrega. Busca corazones sinceros, dispuestos a caminar aunque cojeen, dispuestos a confiar aunque tiemblen. Y si ese eres tú, entonces ya estás en camino. No importa cuánto te falte. Lo que importa es que sigues, que no te detuviste. Y ese acto silencioso de continuar es en sí mismo una oración poderosa. Es un clamor sin palabras. Es un canto en medio del quebranto. Y Dios lo escucha. Dios lo honra. Dios lo usa. Job no fue vencido por la enfermedad, ni por la pérdida, ni por la traición. Fue quebrantado por el silencio, por ese Dios que antes hablaba, pero que ahora parecía ausente. Su lamento no era solamente por lo que había perdido, sino por no entender por qué Dios guardaba silencio. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, Job se mantuvo. No porque tuviera respuestas, sino porque eligió seguir buscando. Porque en lo más profundo del alma sabía que Dios estaba, aunque no lo sintiera. Esa es la fe que trasciende el entendimiento. No la fe de los milagros visibles, sino la fe que permanece cuando todo desaparece. La fe que dice, como Job, aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa declaración no nace del bienestar, sino del abismo. Y es allí donde se forjan los verdaderos guerreros espirituales. Abraham también conoció el silencio. Esperó años por una promesa que no se cumplía. Caminó sin mapa, obedeció sin garantías. Su fe no se basó en resultados inmediatos, sino en una confianza profunda en la fidelidad de Dios. Incluso cuando recibió al Hijo prometido, se le pidió que lo entregara. ¿Cómo entender a un Dios que da y luego exige lo que ha dado? ¿Cómo obedecer sin comprender? Pero Abraham lo hizo. Subió al monte con el cuchillo en la mano y con una fe que desafiaba toda lógica humana. Porque a veces la fe no es entender a Dios, sino obedecerlo. Y en ese monte no solo nació una nación, también se reveló un principio eterno. Dios proveerá, no antes, no después, en el momento preciso, en la cima del sacrificio, en el borde del vacío, en el último segundo. Porque Dios no llega temprano, pero nunca llega tarde. Jeremías fue llamado desde joven, profetizó con fuego, pero vivió con lágrimas. Fue traicionado, golpeado, rechazado, y muchas veces se sintió solo. Incluso maldijo el día en que nació. Su alma gritaba por justicia, y a veces parecía que el cielo era de bronce. Pero siguió. Siguió hablando cuando nadie escuchaba. Siguió advirtiendo cuando nadie quería oír. Siguió llorando por un pueblo que lo despreciaba. ¿Qué lo sostuvo? No fue el éxito ni el reconocimiento. Fue la palabra que ardía en sus huesos. Una llama interna que no podía apagar, aunque le costara todo. Así es el llamado de Dios. No se mide por resultados, sino por fidelidad. Y aunque el mundo no lo entienda, el cielo lo celebra. Y luego está Jesús, el Hijo amado, el sin pecado, el que caminó entre los hombres con compasión y poder, pero también el que sudó sangre en Getsemaní, el que pidió al Padre que pasara de él la copa, el que en la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí, en ese grito, está contenida toda la angustia humana, y también la revelación más profunda. Dios mismo conoció el silencio. Dios mismo atravesó la ausencia.
Dios mismo descendió al abismo para mostrarnos que no estamos solos, que incluso cuando no lo sentimos, Él nos acompaña, que el silencio de Dios no es rechazo, sino misterio, y que en ese misterio hay redención.